enseñanza de esta semana de oración. Bien, quiero llevarles en primer lugar a que veamos un hombre de servicio. Les voy a hablar acerca por lo menos de 4 a 5 hombres que son modelos en dos cosas. Una, modelos en lo bueno que ellos hicieron sobre el servicio, sobre la oración, sobre la obediencia, sobre la cortesía y sobre el perdón. Y voy a hablarles también de hombres que nos presentaron un mal modelo de cómo fracasaron en la vida espiritual, en sus vidas como personas realizadas, cuando ellos apartaron esas virtudes eternas, cuando dejaron de ser corteses, cuando dejaron de ser obedientes, cuando dejaron ellos de perdonar a otros o de seguir la obediencia que Dios les pidió. Y entonces quiero en este momentito llevarles a la primera parte. Quiero enseñarles a ustedes de estos 5 personajes en la Biblia y quiero con cada uno de ellos mostrarle lo que ellos nos enseñan para nosotros. Vamos a hablar sobre un hombre primero. En nosotros encontramos sobre José. ¿Qué creen ustedes que José nos enseña? ¿Cuál es la enseñanza que podemos obtener de este hombre fiel, de este caballero, de este joven fiel que la Biblia nos muestra a nosotros? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos obtener de lo que José nos dice? Nosotros encontramos al libro de José en los capítulos 37. Si ustedes observan en Génesis en el capítulo 37 y ustedes ven en los capítulos 38, 39, 40, 41 hasta el capítulo 48, es larga la historia de José. Nosotros encontramos solamente un ejemplo claro de José. En primer lugar, José fue vendido. Ustedes saben esa historia. José fue maltratado. Y sin embargo, en medio de todo lo que José estaba viviendo, de lo que José hacía, José trató en todo lo posible de mantener una relación con Dios, ser obediente a Dios en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de las vicisitudes, en medio del dolor y el sufrimiento. Fue sometido a la cárcel, fue calumniado, fue acusado falsamente con la esposa de Potifar. Luego en la cárcel lo maltrataron a José y después de la cárcel José sale, llega ante Faraón y es coronado el segundo hombre más grande de la potencia más importante de ese tiempo, Egipto. Queridos, en José nosotros aprendemos a ser un hombre que perdona. En José nosotros encontramos que es un hombre servicial. En medio de la servidumbre, de una esclavitud injusta que él está viviendo, él aprende a servir, él aprende a hacer las cosas bien en donde está, en la casa del extranjero, en la casa de Potifar y en la casa de Faraón, y aprende a ser un hombre cortés, ayudando a otros quienes necesitan. Y sobre todo encontramos en José un hombre obediente, un hombre que siguió las reglas de Dios, que no se contaminó con el paganismo de Egipto. Ustedes ven esos capítulos del 37 al 48 de Génesis. La Biblia nos habla ahora de otro hombre que pudo haber llegado a ser un enorme modelo y ejemplo, pero que más bien en su vida se enredó en tantas cosas que aunque es un hombre bueno en la Biblia, Dios lo perdonó y es un hombre que podemos decir que consiguió abrazar la fe y en los momentos finales de su vida se arregló con Dios. Pero lamentablemente su vida pudo haber sido mejor. Sin embargo, las cosas no fueron mejor para él por una cosa, porque mintió. Y hemos aprendido durante esta semana de valores, queridos padres, para nuestros hijos, que debemos de ser veraces. Veraces quiere decir no mentir, que vamos a ser correctos y honestos. Y en este sentido, nosotros sabemos que el peor modelo que tenemos para enseñar este mal ejemplo es Jacob. ¿Recuerdan ustedes la gran mentira que hizo Jacob? Jacob completamente mintió. Tomó lo que no era de él. Y encontramos que en los capítulos 28 del libro de Génesis, encontramos a Jacob, después de haber engañado a su hermano Esaú, él estaba buscando algo bueno, podríamos decir. La Biblia nos dice que quería la primogenitura, y la primogenitura era el don de Dios para poder ser el guía espiritual de todo el clan, de toda la familia.
Pero Jacob quiso hacer las cosas equivocadamente y lo hizo mintiendo, engañó a su padre y luego, por supuesto, su hermano se sintió traicionado, su hermano Esaú, y después consiguió que Jacob tuviera que huir y Esaú tuvo que buscar la vida de él y Jacob tuvo que ir lejos de su familia, perdió de ver a sus padres por mucho tiempo, prácticamente cuando regresó después de casi más de 20 años, ya su madre había muerto y su padre estaba viejo, ciego, no pudo disfrutar aquel jovencito que por haber mentido salió de casa y se fue y huyó y desapareció y perdió de estar y vivir con esos padres cariñosos. Lamentablemente Jacob no fue el ejemplo mejor para nosotros. Encontramos también otro ejemplo en la Biblia y encontramos el otro ejemplo de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. En el capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros encontramos que Adán y Eva desobedecieron. Y al desobedecer, en ese instante ellos perdieron el privilegio de la vida eterna. Y lamentablemente esa desobediencia nos trajo a todos nosotros la desgracia que hoy vivimos como seres humanos. Somos pecadores, estamos condenados. Miles y millones ahora se han perdido y se seguirán perdiendo por causa de lo que Adán y Eva hicieron. Queridos padres, madres, a quienes esta mañana estoy dedicando este tema, niños, es en especial para ustedes, jóvenes, igualmente, porque es la semana de oración de ustedes. La desobediencia es la peor tragedia que nosotros podemos vivir. Es importante cuando nosotros encontramos el consejo de nuestros padres. Es importante cuando nosotros seguimos las instrucciones que ellos nos dan. La Biblia por eso no se equivoca cuando nos dice a nosotros que debemos de ser obedientes sobre todas las cosas a nuestros padres, seguir el consejo de nuestros mayores. Por supuesto, a veces hermanos o hermanas en la iglesia nos quieren aconsejar y es muy importante seguir esas instrucciones. La Biblia nos dice aquí en el capítulo 4 del libro de Proverbios y en el versículo del 1 en adelante nos dice, oíd hijos la enseñanza de tu padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. No desamparéis mi ley. ¿Escucharon bien? Y el problema que tuvo Adán y Eva es que desampararon esa ley de Dios. No obedecieron y nos crearon desgracia. Tú mismo puedes traer desgracia a tu vida cuando tú desamparas y no escuchas el consejo de tus padres, no escuchas el consejo de Dios, cuando no escuchas el consejo de la palabra de Dios, cuando no escuchas el consejo que Dios te da a través de la oración. Cuando descuidas tu oración, cuando descuidas leer la Biblia, cuando descuidas tener ese momento, dedicarle a Dios cada día, querido niño, querido joven, estimados padres, cuando olvidamos ese momento, dedicarle un tiempo en la mañana con nuestros hijos a Dios para leer la Biblia, para orar juntos, entonces nosotros fracasamos como Adán y Eva. Porque Dios le dijo, no comáis de eso. Dios nos dice que nosotros tenemos que encontrar el árbol de la vida. La oración y el estudio de la Biblia es el árbol de la vida que tú debes de comer cada día, cada mañana en el hogar, en la familia. Y cuando nosotros apartamos esto, sinceramente, vamos a fracasar y nuestra vida espiritual muere. La desobediencia trae la tragedia más grande. Nuestros hijos se apartan de la iglesia. Nosotros nos retiramos, nos desanimamos. Sentimos la iglesia aburrido, no le sentimos deseo, no queremos continuar. El enemigo viene y quita el amor que hemos implantado en nuestros hijos y en nosotros mismos y lo arranca y nuestras vidas se ven desamparadas y finalmente perdemos la vida eterna. Y eso fue el problema de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros encontramos en la Biblia otro hombre que tuvo una oportunidad y sin embargo no quiso ser cortés en la Biblia y es Judas. Ustedes recuerdan que Judas vivió con Jesucristo 3 años y medio. Qué hermoso hubiera sido que tú y yo hubiéramos estado como discípulos en ese tiempo, en la época de Jesús. Judas tuvo el privilegio de estar allí. Aunque él no fue directamente llamado,
Cuando él se presentó, Jesús, sin embargo, no le dijo, vete, sino le dijo, ok, entra y continúa entonces conmigo. Jesús conocía el problema que tenía, era egoísta, no era cortés. Cuando aquella mujer, María Magdalena, derramó un perfume de alabastro y lo derramó delante de Jesús y aquello fue para glorificar el nombre de Dios, él más bien dijo, oh, qué desperdicio eso, se hubiera comprado y se hubiera dado para los pobres con ese dinero. Él no lo hizo porque él estaba interesado en los pobres, él lo hizo porque él robaba de ese ahorro que Jesús tenía y él era el tesorero de ello. Era un hombre descortés, no le interesaba ayudar a otras personas, no era servicial con otras personas. Él no trataba de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Él no trataba de hacer lo mejor en su vida. No había en él un corazón para perdonar y de obediencia, que son los valores eternos, las 5 cosas que hemos estado aprendiendo esta semana. Y finalmente, lamentablemente, como no abrió su corazón, fracasó en su vida también y Judas se ahorcó a sí mismo. Qué tremendo, qué triste historia. Nosotros encontramos la vida de Sansón, una vida de desobediencia. No quiso seguir los consejos de su madre y fue y consiguió una filistea. Dios le había dicho, estas mujeres son filisteas, no son del pueblo de Dios. Es como que tu madre y tu padre te dice, no son adventistas, cristianas como tú, y por lo tanto no conviene para ti, no va a ayudarte en tu vida espiritual. No era del pueblo de Israel la que Sansón escogió. Lamentablemente, fracasó en su vida. Los ojos que le llevaron detrás de lo físico, esos ojos fueron arrancados y terminó igualmente muerto bajo los escombros del mismo edificio de maldad que él había construido, lo derribó y murió junto con los impíos filisteos y allí terminó la vida del pobre Sansón, lamentablemente. La Biblia nos habla también de otros personajes que obedecieron. Caleb, nos dice la Biblia, que fue obediente en todas las cosas de Dios cuando llegó y entró a la tierra prometida. Dios le había dicho de Caleb en el libro de Número 14:24 que solo Caleb entraría a la tierra prometida porque solo él es el que había obedecido junto con Josué. Y Dios lo premió. Y Dios le dio ese premio porque era un hombre que había dedicado su vida a obedecer junto con Josué. Nosotros encontramos a una persona que desobedeció, pero es un hombre que reflexionó a tiempo y es Jonás. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Desobedeció. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Pero allí en Tarsis aprendió una lección tremenda. A veces Dios permite que algunas cosas te sucedan, problemas te sucedan, dificultades te sucedan. Algo a veces tiene que darte fuerte y sentir como un golpe fuerte para ti en tu vida. Algunas cosas de la vida son difíciles de aguantar, pero Dios a veces las permite porque te ama y ve que tú todavía puedes obedecerle a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Jonás aprendió la dura lección cuando se fue en aquel barco. Aprendió después de estar sufriendo y después de ello, después de arrepentirse. Entonces, él fue a Nínive y comenzó a hacer lo que Dios le había pedido. Queridos, una vez en el libro de Lucas, en el capítulo 17, la palabra de Dios nos dice que los discípulos le preguntaron, maestro, ¿y cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Jesús le ilustró en el versículo 4 del capítulo 17 de Lucas diciéndole, y si 7 veces al día pecan contra ti, 7 veces al día le perdonarás. Una de las lecciones lindas que hemos aprendido es el perdón en la semana de valores de perdón. Queridos niños, es muy probable que algunas veces tú has tenido algún problema con tus hermanitos. Es más, a veces papá y mamá nos disciplinan por algunas cosas que tenemos que mejorar. Y a veces en tu corazón te sientes molesto y enojado. A veces padres
Tenemos dificultades como esposos y esposas y a veces nos cuesta y es bien difícil a veces decir perdón. Queridos hermanos y amigos, a veces en las iglesias sentimos alguna dificultad, nos sentimos ofendidos, nos sentimos heridos, nos sentimos que no nos podemos relacionar bien con otros por algunas cosas que han sucedido y a veces nos es difícil perdonar. Pero Jesús nos enseñó diciendo, y si 7 veces al día te ofendieren, 7 veces al día perdonarás. Y si 70 veces, ¿cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces 7. Así que el mayor ejemplo del perdón está revelado a través de lo que Jesucristo hizo. Cuando Él estaba en esa cruz y en esa cruz se encontraba, entonces él pudo haber, como Dios dicho, Señor, aquí los destruyo completamente ya. Estos son perdidos completa, no merecen nada. Son hombres y mujeres y niños y todos miserables que no merecen ser salvos. Pero allí entre la multitud habían niños, habían jóvenes, padres, madres, todos adultos, ancianos. Y los vio con compasión. Vio que estaban sufriendo el pecado de una desobediencia que Adán y Eva habían hecho. Y ellos estaban ahora influenciados por ese pecado que los había llevado a condenar al Maestro y al Salvador del mundo. Y en vez de sentir tristeza, se gozaban de ver al Maestro y Salvador sufriendo en una cruz. Pero Jesús, en vez de condenarlos, dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queridos, tenemos varios ejemplos, pero sobre todo este modelo, Jesús es el modelo mayor del perdón. Jesús es el modelo mayor de la cortesía. Jesús es el modelo mayor de la obediencia. En todo, nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo que era hijo, aprendió la obediencia, dice el versículo 8 del capítulo 5 de Hebreo. Fue obediente hasta la muerte. Y queridos, Jesús es el ejemplo de la sinceridad, de la veracidad, de no mentir. Jesús es el ejemplo de la responsabilidad también. Él hacía la voluntad de su Padre, era responsable en lo que tenía que hacer. Y hay veces en casa, hijos, niños, padres, madre, Dios nos asigna responsabilidades. Y a veces en casa tenemos responsabilidades, queridos niños, que padres nos asignan. Como padres tenemos responsabilidades todos nosotros. Hermanos, tenemos responsabilidades en la iglesia. Y el mayor don que tenemos y la mayor virtud es cuando nosotros somos responsables en lo que Dios nos pide que seamos. Niños, cuando somos responsables en lo que madre y padre nos piden que seamos, colaboradores y responsables en nuestras tareas, en la iglesia, cuando tenemos que estar también participando y tenemos que también tener algo que hacer por las cosas de Dios, es nuestra responsabilidad como miembros cuando tenemos un nombramiento y cumplimos con esos nombramientos, son también responsabilidad. Y Jesús fue el modelo cuando Él fue asignado para esta salvación, fue responsable en cumplir también. Esos son los valores que hemos visto durante esta semana. Pero en medio de todo esto que les he hablado, de estos modelos, quiero solamente tomar los últimos 10 minutos para enseñarles a ustedes de un modelo que es mi favorito. Jesús es el número uno, pero tengo además de Jesús otros modelos que también. Pero después de Jesús hay un modelo que yo admiro, no porque fue una persona maravillosa y excelente, porque fue un hombre lleno de errores y fracasos. Pero me gusta el modelo de él porque me enseña que en mi vida, aunque tal vez no soy perfecto como Jesús, como tú no eres perfecto, perfecta como Jesús, porque a veces como jóvenes y niños, a veces no somos perfectos. Nos enseña la vida de este hombre que en medio de todos esos errores y fracasos, aprendemos la lección para mejorar en la vida. Y quiero ahora que tú escuches el libro de Génesis en el capítulo 28. En el capítulo 28 es la primera persona
de quien quiero ahora mencionarte y me voy a enfocar, porque él reúne varias cosas que nos van a ayudar en medio de estos fracasos, en medio de que no somos buenas personas como Josué, como José, tal vez tan buenos como Jesús, tan obedientes como Caleb, como otros más que fueron muy obedientes en sus vidas, como Daniel y otros más. Nosotros aprendemos de este hombre Jacob, que después del fracaso aprendió la lección más linda de su vida y vino a ser el príncipe de Dios. En el capítulo 28 encontramos que él engañó a su hermano. Vemos que engañó a su padre. Pero luego, después que él huye, porque su hermano lo quiere matar y va huyendo por el desierto, le agarra la noche, llega a un desierto árido. Allí se oyen las hienas, se oyen los coyotes en la noche, se oyen los lobos también por esas tierras. Es muy caliente, decente es en las tierras de Israel. El sol te quema fuerte y en la noche pareciera que la noche te puede ayudar para que enfríe y apenas solo te ayuda un poco, pero las piedras las tocas y todavía tienen el calor del día almacenado esas piedras. Así que tienes que esperar a veces hasta las 2 de la mañana que las piedras han enfriado un poco para que puedas ponerla como tu cabecera y dormir sobre una piedra teniéndola como cabecera. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. Y mientras se encontraba allí pensando en todos los errores que había hecho, en la mentira que había hecho, en lo descortés que había sido con su hermano, porque fue algo abusivo lo que hizo, en la desobediencia que había hecho delante de Dios en mentir, en la irresponsabilidad que había tenido en ser la persona modelo que Dios quería que él fuera, en la falta de perdón que él mostró hacia su hermano, porque Jacob también estuvo enojado e iba a pelear con su hermano, así que salió enojado huyendo, más el odio que tenía su hermano, pero Jacob llevaba ese enojo y faltaba todavía ese perdón en su corazón, que buscar esa reconciliación con su hermano. Fue descortés con su hermano también y no fue servicial. Hermanos y amigos, niños, la Biblia nos dice que mientras se encontraba allí y pensando en todas esas cosas que había hecho y su mente, las pesadillas que venían de todo eso, el Señor se le apareció y le mostró algo especial que iba a hacer para ayudarle en su vida. Y dice que la Biblia que vio una escalera y por medio de esa escalera bajaban los ángeles, subían, bajaban y subían. Y entonces Dios les dijo estas palabras en el capítulo 28, el versículo 14 y 15. Le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Imagínense la promesa que Dios les está dando a este hombre que ha mentido, que ha fallado, que ha sido desobediente, que ha sido incortés, irresponsable, que no ha perdonado en su corazón tampoco y que no ha sido servicial. Y en medio de eso, Dios en su amor y misericordia le dice todavía: yo te haré una descendencia grande, te vas a extender y vas a ser bendito. Tu descendencia será bendita en todo. Y todavía Dios le asegura en el versículo 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Donde quiera que fueres, te guardaré, le dice. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Queridos, qué lindo. Dios le dice: no te dejaré hasta que yo haya hecho, o sea, haya cumplido lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. No te dejaré hasta que yo lo cumpla, hasta que lo haga. Wow. Interesante que a pesar de todo lo que este muchacho, este joven, este caballero ha hecho, con todo y eso Dios le dice: no te dejaré hasta yo hacer lo que te he prometido. Lo que yo voy a hacer contigo, un hombre nuevo, en medio de esos fracasos que tienes en la vida, en medio de esa irresponsabilidad en la que has fracasado, en medio de esa falta de servicio que has fracasado, en medio de esa desobediencia que has fracasado, en medio de esa descortesía que has tenido, en medio de esa falta de perdón, en medio de esa mentira a la que te has acostumbrado, Dios le dice: yo tengo un plan para ti.
y yo puedo hacer todavía una persona diferente de ti. Puedo ayudarte y haré lo que yo he prometido. Es hacer algo diferente en ti y lo voy a cumplir, lo que te he dicho. Qué hermosa promesa eso. Y realmente a mí me encanta saber que Jacob, al final de todo este drama, después cuando fue a la casa de su suegro, lo engañaron, así como él había engañado. Le dieron dos esposas cuando él solo buscaba una. Las ovejas se las cambiaron, le habían dado un pago por unas ovejas y sin embargo le cambiaron eso, pero Dios le ayudó para que de alguna manera saliera de ese problema. Tantas cosas vivió el pobre por la única cosa que estaba pagando las consecuencias de su mentira, de su irresponsabilidad, de su falta de perdón, de la desobediencia, de la falta de cortesía, de la falta de perdón en su corazón. Y queridos, en medio de todo esto, la palabra de Dios nos dice que en medio de toda la angustia que Jacob sintió y vivió, en medio de todo ese dolor, Dios una vez se le apareció y le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció en Betel. En aquel lugar cuando tú estabas huyendo de tu hermano y te acostaste y dormiste sobre esa piedra, cansado, atormentado de todas esas fallas y errores que habías hecho. Ese día cuando te me aparecí en ese lugar que tú le llamaste Betel, así lo bautizaste con ese nombre Betel, vuelve a ese lugar donde yo te encontré la primera vez. Hace 20 años atrás donde yo te encontré, vuelve a ese lugar. Allí donde yo te dije que iba a ser una persona nueva, donde yo te dije que iba a transformarte, donde yo dije que te iba a cambiar. En medio de todos los sufrimientos de estos 20 años, quiero que vuelvas a ese lugar para que reafirmes lo que yo prometí que iba a hacer contigo. Vuelve, porque allí te me voy a aparecer de nuevo. Allí voy a encontrarme contigo de nuevo. Y queridos, interesantemente, la Biblia nos dice que Jacob volvió a ese lugar y allí se encontró con el Dios de sus padres. Y allí comenzó el mayor cambio, la transformación más grande de su vida. Pero ahora viene en el capítulo 48. Y allí es donde yo quiero que ustedes vean una cosa. Y este es una cosa interesante. En el capítulo 48 aparece de que ahora José se encuentra con Jacob y le trae a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés es el mayor y él es el primogénito. Y el primogénito tenía que recibir la bendición sobre todo. Y la herencia era doble sobre todo. Y era el privilegio del mayor, el primogénito. Y el primogénito era Manasés. Efraín era el menor. Pero algo sucede interesantemente, que cuando Jacob le dice a José, tráeme a tus dos hijos porque ellos van a ser parte de la herencia que Dios también va a dar. Entonces, Jacob viene y levanta sus manos y va a bendecir. La derecha siempre es la que va a bendecir al primogénito. Y la izquierda a bendecir al menor, porque ese no es el primogénito. El primogénito tiene que ser la mano derecha siempre. Pero sucede que entonces José le puso al lado derecho de su mano, por supuesto, ¿a quién? A Manasés, porque era el que iba a ser bendecido, ¿verdad? A ser bendecido. Y le puso al lado izquierdo a su hijo menor, que era Efraín. Pero queridos, algo interesante pasa en medio de todo esto. La Biblia nos dice entonces que en ese momentito, en vez de bendecir al hijo mayor, quiero que vean ustedes el versículo y miren lo que le dice en el versículo 13 y 14. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, Efraín era el que estaba a la derecha, Efraín, y a la izquierda de Israel estaba entonces Manasés, a la derecha de Israel entonces, y les acercó a él. Entonces en el versículo 14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés.
¿Entendieron? Es decir, que mientras él estaba, que iba a bendecir aquí del lado este, ¿verdad? Iba a bendecir a uno y del lado otro iba a bendecir al otro. La derecha Manasés, la izquierda Efraín. Entonces él cruzó las manos y puso la izquierda, que es para bendecir al menor Efraín, y la derecha para bendecir al mayor. Ahora la pone sobre Efraín, que es el menor. La derecha bendice al primogénito. Y ahora está diciendo con esto que el primogénito es Efraín el menor y que el menor, el que no va a ser el primogénito, es Manasés. Y cuando cruza las manos en esta posición, José entonces reclama y le dice, no, padre, le dice, Efraín es el menor y lo estás poniendo a la derecha como que si fuera el primogénito y es Manasés más bien. Y entonces el papá le dice, sí, yo sé lo que estoy haciendo, hijo. La pregunta es, ¿por qué creen que Jacob hizo esto ahora? Queridos, porque Jacob ahora había sido transformado. Jacob había conseguido la primogenitura por una farsa, por una mentira, por una insinceridad, por una irresponsabilidad, por una falta de cortesía, por una desobediencia. Consiguió e hizo un scam de cosas que él, vamos a decir, que hackeó, agarró con la mentira y arrebató la primogenitura de su hermano. Lo hizo humanamente, no esperó que Dios obrara y fuera Dios quien entregara la primogenitura, sino que él humanamente trabajó las cosas y la tramó, y su madre fue culpable en esto, y entonces consiguieron la primogenitura de una manera sucia, mentirosa, y lo había hecho mal esta vez. Pero ahora en los dos hijos de José, él quiere enseñarle el ejemplo a José, diciendo y confesando con esto de que él hizo un error, que el sufrimiento y la falla de todo lo que ha pasado, la separación de su hijo José, la venta de José, los hijos que le nacieron en Egipto, los dos. Ahora, José, que se había separado, fue a causa de la gran mentira que había él hecho, y por lo tanto ahora ese pecado de mentira lo había pagado a través de todos sus hijos cuando vendieron a José. Y ahora los hijos de José eran alguien quien tenían que ser incluido en la descendencia, pero José tenía que ser parte ahora después de ser separado por culpa del mal ejemplo, de una mentira, de una consecuencia que cargaba, y sus hijos ahora lo mismo seguían haciendo, engañándole a él. Y entonces cuando él cruza las manos, lo que le está diciendo ahora José, delante de todos los hijos que están presentes, es: yo hice mal, yo mentí, hice las cosas humanamente de la manera que Dios no quería. Yo debía haber esperado que Dios actuara. Así como yo ahora estoy bendiciendo a Manasés y a Efraín, Dios iba a hacerlo en el tiempo, en el momento, y cuando era apropiado, Dios lo iba a hacer y me iba a mí a dar la transferencia de la primogenitura, y no necesitaba yo agarrarla con engaño como lo hice con mi hermano Esaú. Y allí era cuando Jacob, en la última parte, eso es por qué él cruza las manos y lo que le está enseñando delante de sus hijos, delante de todos los presentes, reconociendo el dolor de lo que es su mentira y engaño, de todos los errores que hizo, reconoce y le dice cómo es que Dios iba a entregarle en verdad esa primogenitura si él hubiera mantenido su fidelidad a Dios y no hubiera hecho ese error garrafal. Dios a su tiempo hubiera hecho lo mismo entregándole a él, así como él estaba entregándolo mediante el medio que Dios, sin necesidad de que mintiera, uno recibía, Efraín, y el mayor se quedaba sin la primogenitura. En la última etapa final, queridos, de tu vida, sin duda que tú te encuentras como estos hombres, como Sansón. Algunas veces te sientes desobediente. Sin duda que Dios te dice: no, no te conviene esa amiga porque no es cristiana, y sin duda que tú quizás desobedeces a tus padres. Querido niño o niña, el Señor te dice: obedece a tus padres. Y es muy probable que tú no estás obedeciéndole en las cosas, los deberes en la escuela, en las cosas de la casa. Queridos esposos, a veces el Señor nos dice cuánto debemos de amar a nuestras esposas, ser corteses con ellas, serviciales con ellas, viceversa, igual el uno al otro, la responsabilidad en la familia, en el hogar, el perdón del uno hacia los otros.
A veces nos encontramos todos fracasados como Jacob. Y a veces las cosas las hacemos de la manera equivocada y hacemos las cosas suciamente, mintiendo, engañando o de alguna otra manera queremos conseguir las cosas que no es a través del medio que Dios ha dispuesto. Pero si en algún momento, estimado hermano, hermana, esposos, niños, jóvenes, hemos fracasado haciendo lo que Dios no ha querido, nos hemos sentido mal con ese fracaso y nos sentimos culpables. Hoy te he presentado a Jacob. Ese hombre yo lo admiro porque me refleja mi vida llena de errores y de fracasos. Como padre, como hijo, cuando fui niño, cuando fui joven, como esposo, como pastor, como miembro, como todos. Fracasamos, fallamos y cometemos tantos errores en la vida. Y a veces tenemos que sufrir los golpes que la vida nos da para poder aprender, para nunca más cometer el error y el fracaso que Jacob hizo, aprendió que no es por el medio humano que yo debo de adelantarme, no necesito mentir, no necesito ser una persona cruel, no necesito ser desobediente, sino ser la persona que espere en Dios. Dios lo tiene todo a su tiempo. Y no tengo por qué apresurarme a hacer lo que Dios me ha dicho, no lo hagas. Tal vez en el trabajo te sientes presionado porque te obligan el sábado y dices, bueno, es que tengo que comer, tengo que dar a mi familia, tengo que dar a mi hogar, a mis hijos, todo. Y nos sentimos con el deseo y fallamos desobedeciéndole a Dios. Hay veces tu diezmo y tu ofrenda, tú dices, bueno, es que yo tengo que comprar, tengo que tener para acá, tengo que dar el apartamento, tengo que estar. Y digo, bueno, no es tal vez importante que yo le sea fiel a Dios. O tal vez yo no lo dé a Dios como Dios me está pidiendo que yo sea fiel. Posible puedo ser solo parte de ello. Es muy probable que en la vida nos sentimos todo y yo igualmente me he sentido con todas esas fallas igual. Y te lo digo porque yo igualmente he fracasado en estas cosas también. Las mismas tentaciones que tú tienes, yo igual he experimentado. Pero este hombre nos enseña que a pesar de la mentira, el engaño que a veces podemos hacer en la vida, en nuestros hogares, en nuestra vida espiritual, a nuestros hijos a nosotros, en todo, Dios nos enseña que nos dice, no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he prometido contigo. Cuando le somos fieles, Dios ha prometido que no nos va a fallar, que Él va a cumplir hasta lo último y va a hacer lo que ha prometido con nosotros. Él estará a cada paso. Nos va a bendecir y haré y no descansaré, dice en Génesis 28:15, no descansaré hasta que yo cumpla lo que he prometido hacer contigo. La bendición que yo quiero darte se consigue por la forma correcta, no de la forma equivocada, sino en que tú esperes, porque Dios lo hará a su tiempo debido. Y Dios tiene ese plan para ti y para mí. Gracias nuevamente por habernos acompañado en nuestra semana de los niños de valores eternos. Hoy vamos a tener el último programa de esta tarde, pero quiero orar contigo en este momento. Si tú te encuentras que la vida de Jacob te refleja, yo encuentro muy reflejada la vida de Jacob, mi vida, y si tú la encuentras así, querido padre, querido madre, niños, jóvenes, esposos, todos, si nos encontramos en ello y queremos seguir y decirle, Señor, yo quiero que tú hagas el cambio en mi vida que prometiste en Jacob y me ayudes a esperar en ti y ser fiel a ti, obediente a ti, cortés, perdonador y servicial. Sobre todo, a ser veraz, sincero contigo. Si tú sientes en tu corazón esta mañana, yo quiero orar contigo. Quiero que cierres tus ojos. Llegamos a esta decisión en esta semana de valores eternos, la decisión de decirle, Señor, yo no puedo cambiar, pero quiero que mi vida tú la hagas porque tú dices que tú eres el que vas a hacer eso y no descansarás hasta que tú lo logres en mí. Entonces, cierra tus ojos.
quiero orar por ti, porque quiero ponerte a ti y a mí mismo en las manos, porque necesitamos que Dios haga ese cambio en nosotros y realicemos la vida y el cambio que Jacob experimentó en su vida. Oremos. Amoroso Padre, gracias por este momento especial. Gracias porque hemos aprendido en la vida de Jacob que no es humanamente como las cosas se pueden hacer, sino en el tiempo y cuando esperamos, tú lo haces en el tiempo y en el momento debido. Ayúdanos a serte fiel en todos los aspectos de la vida, como hijos, como mayores, como adultos, como padres, como jóvenes, como niños. Ayúdanos para que nosotros podamos ser veraz en todo, podamos ser obedientes a ti, podamos ser corteses, responsables, podamos perdonar. Gracias por enseñarnos esa lección. Y ahora nos ponemos en tus manos de amor para decirte, querido Dios, haz como en Jacob ese cambio en nosotros. Ayúdanos, Padre. Hay veces nos falta fe, pero ayúdanos para ponernos en tus manos a esperar en ti y podamos en ti, Señor, confiar que tú harás lo que has prometido, bendecirnos cuando te somos fieles y esperamos en ti. Gracias por estas promesas seguras. Llénanos de tu espíritu, transfórmanos, que entre tu espíritu en nosotros, nos revive, nos transforme, nos cambie, nos haga lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias por escucharnos. En tus manos nos ponemos, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, queridos. Dios me les bendiga. Fue un gusto en esta semana